es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes que nos está observando en esta hora en La Voz Pentecostal. También para aquellos que nos siguen en nuestros horarios de reposición, los días miércoles 9 de la noche, jueves 2 de la tarde y sábado 8 de la mañana. Nuestras oraciones y nuestros deseos para ustedes son que el Señor Jesucristo les bendiga, les guarde, que sea Él cada día supliendo su necesidad y que sea cual sea la situación que estés pasando en este momento, que sea nuestro Dios a través de este programa, a través de estar nosotros aquí de nuevo con usted, usted pueda tener un acercamiento al Señor, un encuentro con el Señor, pueda recibir de Dios esa bendición, esa provisión que tú necesitas, que sea Él supliendo la necesidad tuya, porque es nuestro Dios el que nos creó, nos formó y el que tiene el poder para suplir toda necesidad de nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él. Así que nosotros felices, agradecidos con nuestro Dios por este honor, este privilegio de poder estar aquí, porque no estamos aquí por nuestra propia cuenta, sino que estamos aquí porque hemos sido impulsados por el amor de Dios que Él tiene por las almas, por sus vidas, por su familia, por esa necesidad que estás pasando. Dios te ama y Dios quiere mostrarte ese amor. Por eso nos ha inspirado a estar aquí con ustedes en esta nueva temporada 2023 para continuar llevándoles palabra de vida, para continuar dándoles a conocer las promesas que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para tu salud, para tu economía. Muchachas, qué bueno poder estar aquí, poder compartir con todos nuestros amigos, amigas, la amada iglesia del Señor, del amor tan grande de nuestro Dios. Sí, así es. Bueno, el amor de Dios es tan infinito y vasto, o sea, no tiene esas limitantes como muchas veces nosotros amamos a nuestros seres queridos, personas que están cerca de nosotros o quizás lejanos en estos momentos, que hay muchas personas que tenemos familiares fuera y no están cerca de nosotros. Hay una limitante de tiempo, de ocupaciones. En cambio, el Señor 24/7 nos está amando, nos está protegiendo, nos está guardando, nos está bendiciendo. Entonces el amor del Señor es infinito y es vasto. Basta con su amor para nosotros tener como que esa paz, esa tranquilidad. Y aquella persona que pues sí se siente carente de amor, de afecto, es porque no deja que el Señor more en su vida, porque es necesario que cuando Dios está en nosotros, Él lo llena todo. Entonces les invitamos a que deje que el amor de Dios lo invada y lo abrace. Así es, Él nos abraza cada día con su misericordia, con su gracia y con su amor hacia nosotros. Decía mi amiga Karina que el amor de Dios es vasto, Él lo llena todo, absolutamente todo. Cualquier circunstancia es capaz de abrazarnos. Cuando me levanto a veces en las mañanas y me dirijo hacia Él a dar en agradecimiento, siempre hay algo que viene a mi mente y es abrázame con tus bendiciones. Siempre, 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 siempre. Porque a lo mejor hay personas que, en mi caso, a veces viven solos, viven
Entonces no hablan hasta que llegue algún cliente, llega su familia. Entonces personas que a lo mejor están en otros lugares estudiando, son foráneos y no tienen como que una persona que esté ahí con ellos constantemente, pero siempre el Señor Jesucristo siempre, a lo largo que sea a esas madres que nos ven, que en su madrugada con sus niños enfermos, siempre está el Señor Jesucristo ahí cuidando alrededor de ellos. Es algo muy gratificante. Entonces les como saludo. que una compañía. Ajá. Como... Es un saludo de parte de nosotros a cada uno de nuestros oyentes y recordarles eso. El amor del Señor, qué grande es, que lo llena todo y lo puede todo, porque la fuente del amor es nuestro Dios. Dios es amor. Hoy vamos a compartir con ustedes un hermoso tema y lo hemos titulado De las tinieblas a la luz. Cuando hablamos de tinieblas, a veces como que pensamos en algo que como que nos asusta, nos da como cierto temor. Pero cuando hablamos de luz, es algo glorioso, hermoso, radiante. Todos nos imaginamos el sol radiante, el día claro. Bueno, hoy vamos a compartir con cada uno de ustedes un poco lo que es referente a estas dos condiciones, las tinieblas y la luz. En Isaías 9, versículos 1 y 2, nos habla un poco acerca de esto. Dice en el nombre de Jesús: mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo en que livianamente tocaron por primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Y luego dice el verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Esto fue una situación que vivió el pueblo de Israel, el pueblo de nuestro Dios, cuando estaba ya al salir de Egipto. Y ellos tenían en sus vidas había mucha confusión porque habían dejado las recomendaciones de Dios, los mandamientos de Dios, y habían tomado muchas culturas, muchas tradiciones, muchas costumbres de las gentes con las que se habían mezclado allí en Egipto. Y había como que una oscuridad con respecto a Dios, a los planes de Dios en sus vidas, para el cual Dios los había creado, hacia dónde los llevaba. Y dice que allí hubo luz porque Dios envió a Moisés a sacarlos de allí, les dio la potestad de poder salir de aquel lugar, abrió el mar en dos y los sacó y los pasó por el desierto y estuvieron mucho tiempo, pero Dios los llevó al fin hasta que les dio sus mandamientos, hasta que les enseñó, les orientó, les indicó para que pudieran entrar a esa tierra prometida. Cuando el profeta habla de esto, se refiere claramente y específicamente a ese desconocimiento espiritual, a ese problema que tenían ellos, porque quizás sus antepasados habían muerto y ya no había quien les hablara, quien les explicara para qué estaban allí, hacia dónde iban, qué propósito tenía Dios con sus vidas. Nos damos cuenta que, dice la palabra del Señor, que desde el principio existían las tinieblas. En Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las tinieblas existían desde antes de la creación del mundo, como dije hace un momento, y las tinieblas son símbolo de oscuridad. En Génesis 1:5 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana y un día. Nos damos cuenta que Dios separó la luz de las tinieblas para darnos esa noche en la que podemos descansar y ese día en el cual podemos disfrutar de la vida, laborar y cumplir los propósitos de Dios. Pero no todo queda allí con respecto a lo que es el día y la noche y las tinieblas y la oscuridad. Así es, esto tiene un simbolismo, va más profundo. Podemos ver coloquialmente las cosas de una forma, pero el día de hoy venimos a profundizar más este tema. Sabemos que también existen las tinieblas espirituales, que es donde se mueven todas esas fuerzas malignas, ese trasfondo de cada cosa. Cada cosa tiene un ser y un porqué, ¿verdad que sí? Entonces a veces nos podemos detener a pensar el por qué esto, el por qué aquello. En el libro les invito a todas esas personas que están en sus casas a tomar sus Biblias, a escudriñar junto a nosotros para verificar todo lo que estamos hablando. En el libro de Efesios les invito a abrir en el capítulo 6, verso 12, que dice en el nombre de Jesús, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad y contra las regiones celestes. O sea que la palabra de Dios nos certifica que aparte del ser natural, de lo que podemos ver, hay cosas más allá,
que espiritualmente es con lo que estamos luchando cada día, ¿me entiendes? Porque como hay seres buenos, también hay seres malos. Entonces de ahí es donde se define y donde moran las tinieblas, es donde se desenvuelve todo aquel campo. Pues sí, como dices tú, Juliar, las tinieblas es como que, bueno, también lo mencionaste, Hannah, es como que es la ausencia de la luz, es como cuando Dios separó desde un principio, había totalmente oscuridad porque Él no habitaba ahí, porque Él es la luz. Y Él dijo, bueno, vamos a separar las tinieblas de la luz, y le colocó nombre a todas las cosas. A la lumbrera mayor le puso nombre, a la lumbrera menor, le dijo a la tierra, a lo seco tierra, a las aguas le dijo mar, y bueno, Él le llamó a la ausencia de la luz, a la ausencia de esa lumbrera, de lo que nos irradia luz, le llamó oscuridad. En la oscuridad no habita no habita nada que se pueda distinguir visualmente o se pueda percibir detalladamente. Es algo que te cuesta a ti ver, percibir las cosas, porque en la oscuridad siempre opera el maligno. Hay unas cosas que quería especificar, que las tinieblas es un símbolo de pecado, según la palabra del Señor. Las tinieblas, por ejemplo, dice que nosotros, Él nos ha llamado de la luz, de las tinieblas a la luz admirable. Entonces quiere decir de que si nosotros estamos en tinieblas, quiere decir que estamos en pecado, porque dice que la palabra del Señor dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y si Él nos extrajo de la luz, de las tinieblas a la luz admirable, quiere decir de que Él nos está sacando de esas tinieblas del pecado. Entonces dice que también se considera el lugar de los demonios. Acuérdense de que los demonios eran ángeles, ellos habitaban en el cielo y pues ellos tenían la potestad de estar en el cielo comúnmente, pero ellos se fueron tras el maligno, creyeron en las palabras del maligno y fueron desechados. Dice la palabra del Señor de que ellos operan en las regiones celestes y ellos habitan en oscuridad. También podemos entender de que no exactamente la oscuridad es, por decir, la oscuridad, las tinieblas de la oscuridad, es la matriz del mal, es como que donde opera lo malo, es donde se desarrolla lo malo, es donde se crean maquinaciones para el mal. Las personas comúnmente utilizan, algunas personas que están en su entendimiento están un poco con su juicio torcido, un poco que no están como debe de ser. Ellos buscan que ya se vaya la luz del sol para poder hacer sus cosas. Él es más fácil meterse a una casa, los que les gusta lo ajeno, cuando ya está oscuro el lugar. Se dice que en su mayoría ellos entran a casas que no tienen una luz prendida porque les conviene que no hayan bombillos, no hayan luz para ellos poder hacer algunas cosas. Y bueno, es la matriz del mal por eso, porque ahí es donde operan. En Hechos capítulo 26, 18, habla la palabra de Dios, dice que para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, está hablando del Señor Jesús, perdón de pecados y herencia. Imagínate tú que tenemos un legado, tenemos un galardón hermoso que es la herencia del Señor, y Él quiere que nosotros hoy en día salgamos de las tinieblas y vayamos a esa luz que es el Evangelio, el que estamos nosotros predicando en estos momentos. Y bueno, entendemos de que hay unas tinieblas que son del entendimiento. El hombre naturalmente no entiende el Evangelio y tiene como que una tiniebla, tiene como una venda en sus ojos, ¿ve? Entonces es importante entender de que el entendimiento es la potencia del alma, es decir, es cuando tú tienes esa virtud de percibir o de distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Tú tienes el raciocinio, comúnmente llamamos conciencia, ¿cierto? Llamamos la conciencia. Tú tienes el entendimiento de distinguir qué paso dar, si te parece que eso está correcto o no está correcto. Pero a nivel espiritual es un atributo que el Señor, Dios, nos concede a nosotros. Cuando es un entendimiento espiritual, Dios te concede ese entendimiento para tú estar claro de qué mandamientos tú tienes que seguir, qué pasos tú tienes que actuar, cómo tú tienes que comportarte en el día a día con tu familia, con tus amigos a tu alrededor, en nuestro diario vivir, qué nos edifica a nosotros espiritualmente en nuestra vida. Entonces de eso se trata. ¿Y qué sucede? Que en Efesios capítulo 4, versículos 18 a 19, leanlo ustedes detalladamente, pero voy a parafrasear. Dice que el enemigo tiene el entendimiento entenebrecido del hombre.
Y eso es lo que Él quiere, que tú no entiendas la palabra de Dios, que cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, a ti te parezca eso como que, ay, no me gusta, eso no está bien. Tal vez aburrido. Sí, está aburrido. Entonces, es eso, es como que una venda. Puedes leer detalladamente en Efesios capítulo 4, versículo 18 al 19, y aparece detalladamente qué es lo que hace el enemigo. Dice que se perdieron la sensibilidad, se volvieron a lascivia. ¿Qué estamos viviendo hoy en día? Todas esas cosas. Pero bueno, aquí estamos explicando la palabra de Dios para que salir de las tinieblas a la luz. Sí, el Señor lo que quiere dar a conocer en su palabra para cada uno de ustedes, para todos nosotros un día, Él también nos llamó a nosotros de ese desconocimiento. Esas tinieblas, como decía Karina, del entendimiento que nos tienen en un desconocimiento del mundo espiritual, del propósito de Dios, de qué somos, para qué fuimos creados, hacia dónde vamos. Entonces aquí estamos con ustedes. Breve pausa y ya regresamos con más de este importante tema de las tinieblas a la luz. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Y yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Seguimos con más de nuestro tema de hoy en La Voz Pentecostal en esta nueva temporada 2023. Estamos aquí, como dije al principio, inspirados por nuestro Dios, movidos por el amor del Señor para compartir con ustedes sus verdades, las verdades contenidas en las Sagradas Escrituras. Estamos en este hermoso tema, pero antes de continuar con el desarrollo de nuestro tema, muchachas, vamos a recordar a toda nuestra gran teleaudiencia la dirección de nuestras redes sociales y el trabajo que estamos haciendo a través de los medios. Así es, le invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como @lavozpentecostal. Nos pueden seguir en nuestra cuenta oficial en Instagram, unirse a nuestro canal de Telegram o también seguirnos y suscribirse, darle me gusta en nuestra comunidad de Facebook o suscribirse en nuestro canal de YouTube. Allá estaremos compartiendo actividades de nuestra iglesia y también ese bocado de la palabra de Dios que nos nutre día a día. ¿Cómo pueden ser parte de este ministerio? Porque ustedes también son parte de La Voz Pentecostal al compartir y ayudarnos a difundir este mensaje de salvación. Entonces le pueden dar en compartir o difundir y listo, ya son parte de La Voz Pentecostal porque es que somos una gran familia. Así es, una familia que tratamos de edificarnos los unos a los otros. Y bueno, les invitamos también, todos los domingos tenemos un programa en Radio Premio 103.9 FM. Los domingos desde las 7 de la mañana está La Voz Pentecostal en esta prestigiosa emisora. Es un programa para edificación para tu familia. Desde las 7 de la mañana hay mensaje, hay palabra, hay reflexión, hay alabanza para deleitar tus oídos. Y bueno, también tenemos el agrado en estos momentos de invitarte a que nos visites en nuestra Iglesia Pentecostal Unida Central Socopó. Este es un ministerio, La Voz Pentecostal es un ministerio de la Iglesia Pentecostal Unida Central Socopó. Y queremos invitarte a que nos acompañes los martes a las 5:30 de la tarde, los jueves a las 5:30 de la tarde y los sábados a las 6 de la tarde. Los domingos también tenemos actividad en la mañana. Si no pudiste en el transcurso de la semana, los domingos a las 9 de la mañana, ahí estamos ubicados en el barrio Corozal del Liceo Socopó, subiendo 2 cuadras a mano izquierda, por ahí a media cuadra aproximadamente. Y bueno, de verdad anhelamos que nos visites. Así es, y continuamos con nuestro tema de hoy, de las tinieblas a la luz. Vamos a compartir un poco de las características que manifiestan aquellas personas que, como decía Karina al principio, tienen el entendimiento entenebrecido, o sea, espiritualmente están errados, están equivocados porque la enseñanza no ha sido la correcta. Entonces, la palabra del Señor nos habla muy claro, hay unas características que se manifiestan en muchas personas en el mundo. Y podría hablar como ejemplo, poner como ejemplo mi vida, porque la palabra que está en tinieblas espirituales, la persona que está en tinieblas espirituales desconoce los mandamientos de Dios y es desobediente, porque al desconocer los mandamientos de Dios, por supuesto que no los obedece. También estas personas creen en multiplicidad de dioses, para ellos existen muchos dioses y todos esos dioses le pueden hacer un favor. Entonces las personas se acercan a ellos, creen, difunden, hablan de esto, tienen esa confianza colocada en multiplicidad de dioses. Y puedo decirlo por mí, porque cuando yo no había leído las Sagradas Escrituras, yo pensaba que habían 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, o sea que había una Trinidad. Yo pensaba en esto, porque era la manera como me habían educado en la religión tradicional.
hay otras personas que también hablan de que hay dos, creen la dualidad de Dios, que es un anciano y el hijo, y que son dos. Entonces, cuando yo llego al conocimiento de las Sagradas Escrituras, yo me doy cuenta que donde están los 10 mandamientos, donde Dios nos da los 10 mandamientos, el primer mandamiento que Dios nos da es que no harás para ti imagen alguna de lo que está en los cielos y en la tierra, no harás escultura de ningún ser y no te postrarás ante ellos ni los adorarás. Wow, yo me quedé sorprendida de ver que yo estaba, en toda mi vida había estado desconociendo la verdad de Dios y que a mí me habían enseñado en la religión tradicional que el primer mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces me encuentro que el primer mandamiento es que no tendríamos dioses ajenos, sino que hay un solo Dios. Allí nos dice el Señor muy claro, oye Israel también, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces la persona que está en tinieblas espirituales, que desconoce la palabra de Dios, se guía por la cultura, se guía por la doctrina, por la religión, y está totalmente en tinieblas, en oscuridad del pensamiento, en desconexión con Dios. Entonces estas son las características. No sé, querido amigo, amiga, si a ti te pasa lo mismo, si tú estás pensando en esto y aprendiste así, pero hoy el Señor te está dando este mensaje de las tinieblas, de ese engaño, a la luz verdadera, que es la palabra del Señor. Así es, otra de las características, lo podemos obtener como un concepto, son esas ideologías. O sea, lo que pensamos. O sea, la verdad es la verdad y ella es absoluta en su totalidad. Pero otra ideología muy diferente puede ser la que yo piense o la que yo quiera inculcar a mis hijos, mis familiares, mis padres, mi familia, ¿sabes? Las personas que me rodean, como queriendo cambiar la verdad de las cosas. Entonces, entre eso se basan las ideologías culturales, ciertas culturas que son diferentes, pero que llevan un trasfondo, también como se está normalizando todo ese tipo de culturas, como también vemos que está muy normal y se está introduciendo poco a poco la ideología de género a través desde pequeñitos los niños están creciendo ya con eso de que es normal, de que todo a medida de los años que pasan, porque es que estamos en el nuevo siglo, la nueva era, una nueva generación y debemos adaptarnos, ¿ok? Entonces son cosas que poco a poco se están normalizando, pero sabemos a qué conlleva eso y por qué se están dando todo este tipo de cosas. Entonces son temas que son delicados, pero que son necesarios, ¿sabes? Saber en qué estamos fundamentados, en qué creemos, cuáles son nuestros términos y condiciones para buscar la verdad, ¿sabes? Si estamos viviendo en una ideología o estamos viviendo en la verdad. Así es, bueno, estuve mencionando en el segmento anterior, un capítulo de la Biblia que habla de la nueva vida en Cristo, pero ahí menciona los 2 versículos que dije que podían estudiar en sus casas. Eso está en Efesios capítulo 4, desde el versículo 17 en adelante pueden estudiar este capítulo, es muy hermoso, muy edificante, pero hay una parte en donde dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, hemos estado mencionando sobre eso, se entregaron, más adelante dice que perdieron la sensibilidad y se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Lo puro es puro, como decía Julier. La verdad es verdad y lo puro es puro. Pero todas estas cosas que operan, como por ejemplo la práctica que quiere desarrollar muchas veces la carne, es fornicación, es adulterio, es la pornografía, es esa rencilla entre el uno y el otro, esas lascivias sexuales que a veces operan. Por ejemplo, hay un caso, en principio de Génesis, cuando el primer pecado, el primer asesinato que hubo entre 2 hermanos, cuando el hermano quiso matar a Abel, Caín quiso matar a Abel, hasta que él no le puso, por decir algo, fue una piedra que le lanzó y se la colocó en la cabeza, hasta que él no le puso la piedra en la cabeza, ahí no pasaba nada malo. Él todavía era su hermano y no había pasado nada malo. Pero resulta que en la gracia, ahorita en este tiempo, con el solo pensamiento de tú imaginarte, ponerle una piedra en la cabeza a una persona o quererlo tumbar por decir algo, por un barranco, ya tú con el pensamiento estás pecando. ¿Qué sucede? Que aquí la palabra del Señor nos está enseñando en el versículo
23 del capítulo 4 de Efesios, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque el hombre naturalmente busca estas cosas, busca la borrachera, la drogadicción, los vicios, los deseos de la carne. Entonces, ¿qué sucede? Que todos estos homicidios, este odio, las rencillas y todas estas cosas que operan en cada uno de nosotros, el Señor hoy nos está aconsejando por medio de su palabra que es necesario salir de las tinieblas a la luz y es necesario nosotros transformarnos. ¿Por qué? Porque los injustos, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, del 9 al 11, por ahí pueden leer, no van a heredar el reino de los cielos. La importancia de que nuestras acciones hoy en día están creando como esa semillita para un futuro. Y ese futuro es eterno. Así es. También otra característica que podemos observar muchísimo en la sociedad, en el hombre natural, que tiene ese desconocimiento que está en tinieblas, es que la gente dice, yo no importa, yo hago como yo pueda en mi vida. Y cuando ya me vaya a morir, yo le pido perdón a Dios y Dios me perdona. Y ya, está listo. Con ese concepto, con ese pensamiento, viven la vida y hacen todo lo que el cuerpo les pide. Entonces, nótese que la palabra del Señor nos habla de que el hombre, dice en Job 24:12, desde la ciudad gimen los morimundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Entonces, ¿por qué? Porque ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. Entonces, la persona comete toda clase de pecado y llega a la muerte esperando que cuando esté allí va a ser salvo. No es así. Está en tinieblas, es una característica que es algo, un concepto, como decía Julia, una doctrina que el hombre y la cultura le ha infundido a las personas, guiados por Satanás, por el enemigo, para que el hombre no sea salva su alma. Y el Señor dice que no escucha la voz del morimundo. Querido amigo, tú que estás escuchando y esperando, no, yo cuando me vaya a morir yo me arrepiento. No, Dios no oye la voz del morimundo para darle salvación. Y dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque va a llegar un día en que Dios va a traer a juicio toda obra del hombre. Así como existen las tinieblas y existen estas características, también existe la luz. La luz que Dios nos ha traído, y desde el principio hablamos ya que Dios creó la luz para alumbrar las tinieblas. Dios dispuso dejarnos esa palabra de Él, esa enseñanza que es la luz. Breve pausa y de regreso continuaremos con más de este importante tema. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debe de aceptar. De nuevo con ustedes en esta nueva temporada 2023, en este hermoso tema de las tinieblas a la luz. Estamos aquí hoy para compartir con ustedes cómo el hombre puede salir de esas tinieblas del conocimiento de Dios y llegar a la verdad de Dios, a conocer el amor del Señor, las promesas de Dios, los principios establecidos por Dios y todo lo que Dios tiene para tu vida. Dice la palabra de Dios en segunda carta a los Corintios 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Por aquí estamos nosotros, la iglesia del Señor, para traerles a ustedes la palabra de Dios que cambiará tu vida, que te sacará de esas tinieblas a la luz admirable que el Señor Jesucristo nos ha dado a través de su palabra. Vamos a ver cuáles son las recomendaciones de Dios, cómo podemos lograr este hermoso objetivo indispensable, necesario para vivir eternamente. Dice en Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. ¿Por qué dijo el profeta esto? Porque Dios le anunció que Él vendría a este mundo, a esta tierra, se manifestaría en carne para alumbrar a todo aquel que estaba en tinieblas, en sombra de muerte, en pecado, como decía Keren al principio, esclavo del enemigo, viviendo una vida sin esperanza para ser salvo. Pero el Señor tomó esa decisión de traer esa salvación y hoy estamos aquí siendo entes multiplicadores de estas palabras de nuestro Dios. Dice también en el libro de Juan capítulo 1, verso 5 al 12, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual fue Juan. Este vino para dar testimonio de la luz, para anunciar que detrás de Él venía uno mayor que Él. Entonces dice la palabra del Señor
En el verso 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí Dios nos muestra que Él es el mismo del principio, que Él creó todas las cosas, que Él es espíritu, que no hay dos Dios, que no hay dualidad, no hay trinidad, sino que Dios dijo muy claro: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Qué hermoso que Dios vino a traernos esta luz y hoy las podemos estar compartiendo con cada uno de ustedes. Bueno, yo quiero decirles de que si hay personas que por alguna casualidad están en una situación un poco complicada y están en ese problema, o quizás ellos saben que se sienten que no hay salida, porque eso es lo que coloca el enemigo. Y siempre me he conseguido con personas que preguntan algo: ajá, ¿y cómo yo salgo de esta situación? ¿Qué herramientas yo puedo tener para yo salir de este conflicto en el que estoy? Bueno, hay una solución y la solución es buscar la presencia de Dios. La palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 3, dice que tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos y Él va a enderezar nuestras veredas. Cuando tú reconoces al Señor como tu suficiente Salvador, cuando tú te arrepientes de tus pecados, ¿qué es arrepentirse? Reconocer. Tú reconoces tu condición, tú dices: bueno, yo de verdad que tengo debilidad por agarrar lo ajeno, yo necesito ayuda, yo necesito salir de esto. Yo tengo debilidad por decir muchas mentiras sin necesidad. Hay personas que no tienen necesidad de decir mentiras y todo el tiempo están diciendo mentiras. Porque yo no voy a decir que yo no digo mentiras. Dice que todo hombre es mentiroso. O sea, de una u otra manera a veces decimos una mentira. Pero hay que tener dominio propio. Pero eso lo da el Señor. Entonces, ¿qué sucede? La palabra del Señor dice en Colosenses capítulo 1, versículo 14, dice... el versículo 3 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. Es decir, el Señor, estamos en una tiniebla, estoy en una condición, estoy en un problema, pero Él nos ha librado, ya Él pagó el precio. No tienes que pagar nada, solamente tienes que tener una disposición para tú llegar a los pies del Maestro, de nuestro Dios y Salvador, y decirle: vengo aquí ante ti porque necesito que tú tomes el control de mi vida. Yo quiero ser transformado. Yo quiero que tú me introduzcas en el reino, en esa salvación. Y dice el versículo 14, en quien tenemos redención. Qué hermosa palabra. Somos redimidos. Redención es transformación, es una regeneración, es algo que quizás por alguna casualidad los médicos te dijeron: no tienes salida, no tienes condiciones para tú seguir adelante por decir, con una pierna. Tu pierna ya no vas a poder caminar, tú tienes tal problema y tú no vas a salir adelante. Pero resulta que Dios es tan bueno que Él hace que todo se ponga en su lugar. Él regenera, Él transforma. Y entonces eso es lo que hace con nuestra alma. Nos transforma internamente y se exterioriza poco a poco esas cosas. Y luego dice: por su sangre, el perdón de pecados. Él ya pagó el precio, como lo dije hace ratito, y ya Él pagó el precio de nuestros pecados. Ya tenemos redención por su sangre, tenemos la libertad de poder nosotros declarar bendición, declarar salvación para nuestras vidas, para nuestra familia y nuestros hijos. Así es. El Señor Jesucristo nos muestra, como decía Kerena, Él vino a darnos vida, un nuevo nacimiento, nacer del agua y nacer del Espíritu. La luz que trajo la esperanza de que el hombre que estaba allí en tinieblas, estaba en sombra de muerte, él pudiera recibir vida después de estar ya que no tenía esperanza. Entonces Él vino a traer esa esperanza a través del Evangelio, a través de esta eterna y gloriosa palabra. Nosotros un día pudimos salir de esa oscuridad, de ese pensamiento errado, cuando pudimos leer la palabra de Dios. Yo sé que, querido amigo, tú que la estás leyendo allí, que o nos estás escuchando a nosotros, hoy estás llegando a la luz. La luz está resplandeciendo en ti a través de esta palabra, a través de este tema, a través de este mensaje. Tú tienes la opción, como decía Kerena, de llegar al Señor. Tú tienes la opción de ser limpiado de tus pecados, de ser transformado. ¿Por qué? Porque Dios está presente.
Así es, eso lo podemos verificar. La palabra de Dios nos lo muestra muy bien en el libro de Juan, capítulo 8, verso 12, que dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, el Señor Jesucristo no solamente es la luz que alumbra nuestro andar, nuestro caminar, sino es la vida eterna. Entonces, de todo lo que estamos hablando se resume en esto, en que en Él tenemos plenitud de gozo, y que en Él todas esas cosas que están trayendo tratando de traer oscuridad a nuestra vida son disipadas. En el nombre de Jesús eso tiene que retroceder. Sí, porque Dios se perfeccionó en la gracia, en Jesús, en ese velo de carne, para darnos a nosotros la libertad, la plenitud del conocimiento de para qué fuimos creados, pero no solo eso, sino que podemos salir de la condición de pecado en que hemos estado durante toda nuestra vida, o en que el hombre ha estado a través de los tiempos, porque la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy, por los siglos. El mismo mensaje que se predicó en Jerusalén se está predicando aquí en Socopó. Tú lo estás escuchando en todas partes del mundo. Se está llevando este evangelio, este plan de salvación para el hombre, dando esta luz espiritual para que el hombre se prepare, para que el hombre tenga acceso a Dios, para que haya esa conexión con Dios, para que el hombre pueda ser edificado, limpiado, bendecido, transformado, prosperado de una manera maravillosa. Hoy Dios nos está dando esa luz de su palabra. Breve pausa y ya volvemos con más. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Y yo te digo, amigo, que a Jesucristo debe de aceptar. Gracias por quedarse con nosotros hasta esta hora. Nuestro tema de hoy, de las tinieblas a la luz admirable. Qué bueno cuando nosotros podemos entender y tener este conocimiento de parte del Señor, que solo a través de las Sagradas Escrituras, solo a través de la palabra de Dios es que podemos nosotros salir de las tinieblas a la luz. Estas son nuestras recomendaciones en este día. Sí, bueno, queremos recomendarte que hay una palabra muy sustantiva o muy sustanciosa, es la palabra como tal, de sustantivo, de que sostiene este tema, y es todo lo contrario a lo que hemos venido hablando desde un principio. Hemos venido hablando de las tinieblas, de la oscuridad, de que las tinieblas es esa matriz en donde opera el mal, en donde se presta para hacer muchas cosas que pues, naturalmente conocemos como lo malo, como lo dañado, como lo torcido, como lo maligno. La palabra del Señor dice en su palabra, en el Salmo capítulo 119, versículo 105, dice que lámpara es a mis pies tu palabra, es decir, esta palabra, la palabra del Señor, y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor Jesucristo es esa guía, es ese centro, es ese núcleo que como seres humanos nosotros necesitamos para nosotros estar sustentados en su palabra y poder nosotros tener una vida plena en el Señor. La palabra del Señor dice en su palabra también en Lucas capítulo 11, versículo 33, dice que nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud coloca, sino que el candelero está siempre, es para que se vea la luz, siempre se pone en lugares altos. Entonces el Señor nos dice, mira pues que no suceda que la luz que está en ti more es tiniebla. Qué importante es nosotros entrar en un análisis, cómo está nuestra vida, ¿está en tinieblas o está en luz? Estoy colocando la lámpara, esta lámpara encendida está por encima de cualquier pensamiento que yo tenga. Es necesario que nosotros entendamos eso y es necesario ser vigilantes. En Lucas 12, 35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas estén encendidas. Que tu lámpara, que esa palabra siempre está alumbrando tu vida, tu familia. Que tú te concentres en los mandamientos del Señor. Mira, hijo mío, mis mandamientos, y cuiden tus pies de tropezar, de andar por senderos. Dice la palabra en Proverbios, nos aconseja que nuestros senderos estén torcidos, que vayamos por senderos en oculto, en el mal. Entonces es necesario nosotros estar sustentados en la palabra de Dios, y que esta palabra es la fuente para extraernos de las tinieblas. Ok, estamos en un mundo de tinieblas, pero esta palabra nos puede purificar a nosotros, y porque ella es viva y es eficaz. Y dice su palabra
que ella nos da la vida eterna. Dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, aquí es donde tenemos nosotros la vida eterna, en su palabra. Claro que sí, y evidenciado es esto, lo que nombraba Kerena, al respecto de que somos luz, somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, y que, sabes, clasificar bien y encontrar bien en qué posición estamos, si estamos escondidos o nuestra luz y nuestra unción en el Señor está brillando desde los altos. Porque dice la palabra de Dios en el capítulo 5, en el versículo 13, dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencias por la luz, porque el Señor Jesucristo lo sabe todo. Y como decíamos al inicio del programa, cuando hay oscuridad no es fácil ver. Hay personas que no pueden manejar de noche, o sea, al estar la ausencia de la luz en medio de la oscuridad o de las tinieblas, nos es difícil ver muchas cosas, pero con la luz del Señor dice que todas las cosas son puestas por evidencia, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Dice también en el versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea que aquí las tinieblas son sinónimo de muerte en pecado, de muerte espiritual. Al alumbrarnos el Señor Jesucristo en su camino, en su palabra, al dejarnos guiar por medio de Él nos levantará de eso, de las tinieblas, porque a eso es lo que nos referimos con respecto a todo este tema. Dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como los necios, sino como los sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. O sea, día a día debemos estar en esa autoevaluación, como mencionaba Kerena, de despertar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos? ¿Soy siendo luz en las manos de Dios o estoy en medio de la oscuridad? Y si el Señor Jesucristo ha tenido misericordia conmigo de presentarnos hoy el camino de salvación y el camino de la luz, ¿por qué no lo imparto? ¿Por qué? Porque no puedo estar escondida, debemos estar alumbrando hacia las... Y uno es testimonio. Cuando uno está uno acepta esa luz, empieza a dar testimonio. Así es, la palabra del Señor dice que nosotros somos la luz del mundo, porque el Señor vino y trajo esa luz, ese evangelio, esa gracia salvadora, pero dejó, ¿dónde escrito? En su palabra, las Sagradas Escrituras, porque aquí no está Jesús físicamente con nosotros. Él fue en Jerusalén físicamente, pero Él dejó su palabra. Y al dejar su palabra, ella es la luz, porque Kerena leía, como dice el Señor, en Salmo 119, 105, lámpara. Dejó la lámpara. ¿Cuál es la lámpara? Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, porque ellas son las que dan testimonio de Dios. ¿Para qué nos creó Dios? ¿Cuál fue su propósito? Entonces, como decía Julia, hay que hacer un autoanálisis constantemente nosotros y mirar si donde estamos, si el lugar donde nos congregamos, si de quien estamos recibiendo enseñanza, si nuestra vida, nuestro comportamiento está a la luz de las Sagradas Escrituras, está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la lámpara que nos va a alumbrar. Cuando tú la lees y tú miras y dices, wow, pero a mí me están enseñando esto, pero aquí no dice así. La palabra enseña de otra manera. ¿Qué está haciendo? Te está alumbrando el entendimiento. Un ejemplo muy cotidiano, cuando alguien se apodera de lo ajeno y uno dice, bueno, alguien robó algo. Entonces, bueno, robó y quizás tiene por hábito robar, pero un día oye la palabra de Dios, alguien la está predicando, de repente la lee y esa palabra dice que los ladrones no entrarán en el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona dice, wow, yo no puedo seguir robando, entra un temor. ¿Por qué? Porque le está alumbrando, se está convirtiendo en una lámpara, su entendimiento que estaba en pecado, en oscuridad, haciendo lo malo, entonces se alumbra y entiende que está haciendo lo malo. Y esto lo podríamos decir en la vida cotidiana, en la manera de ser de toda persona, el que miente, el que engaña, como decía Kerena al principio, el que está en error, el que trata mal su familia, su esposa. Cuando llega la Biblia y dice la palabra de Dios que debemos amarnos los unos a los otros, que debemos tener cuidado los unos de los otros, que debemos de ser nosotros compasivos, misericordiosos. Entonces nos está alumbrando nuestra oscuridad, que no estamos haciendo lo recto. Entonces, querido amigo, amada, amiga que nos está sintonizando, que nos sigues, que estás interesado en salir de las tinieblas a la luz, aquí está la fuente, la lámpara, las Sagradas Escrituras. Hoy día es indispensable que en cada hogar se lea la palabra de Dios. El que quiera ir al cielo, es necesario aprovechar bien el tiempo en estos días tan malos y no prestar tanta atención a lo que está pasando en el mundo, sino prestar más atención a las Sagradas Escrituras para ver qué nos habla Dios, qué debemos hacer, qué debemos cambiar de nuestras vidas.
¿Qué actitud debemos tomar? ¿Qué solución? Porque Dios nos da a través de su palabra la solución para todas las cosas. Ya hoy hemos llegado a la parte final de nuestro programa, de nuestro tema de las tinieblas a la luz. Esperamos en el nombre poderoso de Jesucristo haber sido de bendición para sus vidas, haber dejado esa luz, haber dejado en ustedes ese deseo de escudriñar la palabra de Dios, de buscar la verdad de Dios aquí. No en el hombre, sino en el Señor, porque Él se presenta como la luz y su palabra como esa lámpara. Muchachas, gracias por estar aquí con toda esta gran teleaudiencia en este día, por compartir en este tema. Que Dios les bendiga, agradecidos con ustedes porque se quedaron hasta esta hora con nosotros. También le damos las gracias a Imayú, allí en el estudio de grabación, a nuestros patrocinantes, a la amada Iglesia del Señor Jesucristo, que día a día está allí apoyándonos, orando los unos por los otros. Y agradecidos con el Señor Jesucristo, porque Él nos ha dado la vida, nos ha dado ese privilegio, esta oportunidad hermosa de haber estado hoy con ustedes compartiéndole su palabra, dándoles a conocer esa luz que te alumbra el camino y te lleva a la vida eterna. Bendiciones para todos. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acepta